¿Cómo les va? Bienvenidos a esto que es Causa y Efecto, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y esta semana con muchos temas que abordar y esperando que nos dé el tiempo suficiente para cuando menos en lo que está en la agenda lo podamos discutir. Miguel Ángel Rivera, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, y hoy saludamos a Leonardo Valadez a la distancia, que no tuvo oportunidad de acompañarnos, pero ya seguramente la próxima semana estará aquí en este foro y por supuesto está presente con temas que también nos ha propuesto. Es una agenda bien apretada, Miguel Ángel, temas políticos de manera inminente, pero también abordaremos lo que ocurre más allá de las fronteras, pero algo que ha generado sorpresa y que motiva el análisis, a la discusión es lo que ocurre en el espacio legislativo, en la Cámara de Diputados y obviamente cierta repercusión en el Senado de la República. No se había visto algo similar o parecido. Sí, cuando tenemos problemas en nuestra vida cotidiana y no hay una norma a la que seguir o por la cual guiarse, pues recurrimos a los diputados o a los senadores y les pedimos que cumplan con su responsabilidad y que hagan una nueva ley o que reformen las existentes. Ahora me pregunto con quién van a ir los diputados y los senadores para modificar su ley orgánica. Sí, claro. Pues tendrán que hacer frente a ellos mismos, esa es, insisto, su obligación, y este es uno de los aspectos del problema desde mi punto de vista. Y que lamentablemente surgen de diferencias partidistas. No, yo creo que vamos un poco más al fondo. El sistema político mexicano está basado en la desconfianza. Sí, claro. El sistema electoral, el otro día lo decimos, nos sale carísimo porque tenemos que cuidarnos de las trampas. Sí. Sospechamos que el contrario o el opositor nos va a hacer trampa. O sea, de entrada ese es el principio. Y entonces en la Cámara de Diputados está ocurriendo lo mismo. No se buscan acuerdos, se resaltan las diferencias. Sí. Y las leyes que antes estaban basadas, tenemos que volver a la época del partido dominante, del PRI, pues todo se hacía según la voluntad del señor. Entonces no había necesidad de estar revisando las leyes a ver si cumplían con lo... Entonces ahora descubrimos, a pesar de que ya se reformó la ley orgánica del Congreso de la Unión, descubrimos que hay un montón de vacíos. Y uno de los vacíos es qué hacer si no hay acuerdos para elegir una directiva de la Cámara. ¿Sí? No, la ley respectiva, el artículo constitucional, me parece que es de 47, no recuerdo el número exacto, dice que la directiva tiene que estar elegida el 31 de agosto, pero si no se llega a un acuerdo, tiene despacio hasta el 5 del mes siguiente, o sea, hasta el 5 de septiembre. Bueno, pues ya pasó el 5 de septiembre y no hubo acuerdo. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Hay un vacío. Hay un vacío. El mismo César Camacho, líder del PRI, decía, pues es que la ley no lo contempla. Pues sí. Entonces nos necesitamos poner de acuerdo, pues como quiera que sea, ¿no? En ocasiones anteriores, antes de la reforma, última reforma a la ley orgánica del Congreso de la Unión, todo se resolvía con acuerdos. Lo que ahora es la Junta de Coordinación Política, que en ese tiempo no me acuerdo cómo se llamaba, o sea, los coordinadores de las bancadas se ponían de acuerdo y decían, bueno, vamos a hacerlo así. Sí. Entonces se suscribía un acuerdo, se daba a conocer al Pleno de la Cámara y se aprobaba. Pero en este caso no hay manera de llegar a un acuerdo. La única salida sería que después de 5 votaciones, si no hay mayoría calificada, porque además ese es otro problema, tienen que votar a favor o en contra las 2/3 partes además, de los presentes. Entonces, ya ganó el PRI y sus aliados, pero no alcanzaron a reunir los votos suficientes. Porque incluso se estaba viendo de que hasta Morena pudiera haber accedido, ¿no? Sí. Pero que hubo la llamada del teléfono rojo de inmediato, ¿no? Sí. Y es que en la anécdota periodística, quienes dan cobertura, compañeros, colegas, hombres y mujeres que saben muy bien el pulso, seguramente tendrán como experiencia lo vivido en otros tiempos, pero ahora, y justo en tiempos, Miguel Ángel, cuando está por entregarse el paquete económico para el próximo año, se requiere dar
cierta estabilidad ya en la recta final de la administración de Enrique Peña Nieto y por supuesto las elecciones Sí. que están por... Para empezar ahorita, aunque están repartidas ya todas las comisiones, no pueden tomar posesión porque tienen que rendir protesta ante la nueva directiva. Sí. Entonces, no hay posibilidad de que haya trabajo legislativo. Por eso insisto, yo creo que una salida, no estoy dándoles consejos a los diputados, una salida sería un acuerdo para que después de 5 votaciones, pues que sea por mayoría simple. Que sea lo más como lógicas, ¿no? Aplicar lógicas que también dijeron, oye, ¿por qué llamas al secretario de Gobernación para que venga a mediar, ¿no? Pues sí. ¿Por qué el Ejecutivo tiene que mediar en el ámbito legislativo, ¿no? Son poderes autónomos, se supone, y los diputados y los senadores, sobre todo los de oposición, han luchado mucho en los últimos años para que se consolide esa autonomía. Entonces dicen, el Ejecutivo no tiene nada que ver, pero cuando tienen un problema, ahora sí ayúdanos. No, yo creo que eso está muy mal planteado y entonces esperemos que busquen un acuerdo. Insisto, me acuerdo de la 54 o 55 legislatura que presidía Fernando Ortiz Arana. Así es. Ahí fue donde empezaron con estos acuerdos de los coordinadores de las fracciones legislativas para suplir todos los vacíos que tiene la ley orgánica del Congreso, y entre otros, por ejemplo, bueno, con eso empezaron los acuerdos, el informe presidencial. Así es. O sea, nada más decía, el presidente llega y dirige un mensaje, pero no había ninguna reglamentación, nada más. Y entonces empezaron los partidos de oposición, que fue el primer cambio, a pedir fijar sus posiciones frente al gobierno federal. Entonces ya fue el primer cambio. Yo creo que un acuerdo así se podría hacer en estas circunstancias. Y en todo esto, de lo que también, por cierto, le recomendamos leer a Leonardo Valadez en Hombres del Poder, ahí en su columna y en la página web, y seguramente, Miguel Ángel, tú lo tienes bien contemplado en tus participaciones, el haber accedido incluso para que se negocie con fuerzas, como dirían, el agua, el aceite, como el PRI le va a llamar a Morena, que es su principal opositor al momento, para que pudiera tener los votos de mayoría. Y ante un frente que hoy ya está consolidado, que es el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, ¿qué estaría por venir? ¿Cuál es el escenario? Ese es el otro aspecto de este conflicto. El origen está en este frente. O sea, bueno, en lo que representa el frente, la posibilidad de que haya un candidato de oposición para las elecciones presidenciales del año venidero, un candidato de oposición de estos 3 partidos que tú mencionas y que generalmente se conoce como Frente Amplio Democrático, aunque su nombre oficial es Frente Ciudadano por México. Por ahora, México. ante el INE. Bueno, por eso, pero popularmente es el FAD. Sí. Y entonces, ¿por qué nació? Porque se busca un candidato de oposición fuerte que derrote lo mismo al PRI que a Morena. Sí, claro. O sea, los dos, digamos, grandes, los dos que parecen tener más posibilidades son PRI y Morena. Bueno, vamos a la pausa y después de esta seguimos con este asunto de la conformación de este frente, el registro que ya se ha solicitado ante el Instituto Nacional Electoral, en este espacio dedicado precisamente a que desde las perspectivas periodísticas en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, quienes estamos en estas lides, lo discutamos y por supuesto lo que presentamos a todos ustedes. Es breve la pausa y estamos de regreso. Estamos de regreso aquí en Causa y Efecto, esta producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión a través del canal de Morelos. Y le recuerdo que los programas que usted no tuvo la oportunidad de seguir en su estreno, los puede conocer en el podcast que tenemos ya también en nuestra página web www.imryt.org. Causa y Efecto, como bien sabes, este espacio en el que
pues se debate, se analiza desde la perspectiva periodística. Miguel Ángel Rivera, ¿dónde te pueden leer? ¿Dónde pueden seguir? En el diario Crónica, los martes, jueves y sábados, mi columna Clase Política, y cotidianamente en el conclaseweb.com. Bueno, ahí puede seguir a Miguel Ángel y a Leonardo Valadez, que hoy no nos acompaña, para quienes no nos siguieron desde el inicio, estará próximamente ya con nosotros, hoy una cuestión ahí eventual, pero a Leonardo Valadez lo puede seguir en Hombres del Poder, en redes sociales y bueno, ya lo sabe todo esto. En términos periodísticos diríamos que tuvo problemas de logística. Exactamente, pero en fin, saludos a Leonardo. Oye, Miguel Ángel, pues con todo este asunto de que ocurre en la Cámara de Diputados, que llega a repercutir también en la de senadores, el nombramiento del fiscal anticorrupción, que creo es también la manzana de la discordia, ¿no? No, yo creo que el problema de fondo es la elección presidencial. Bueno, eso sí, conseguir la candidatura. Si es por un partido, bien, pero si es por un frente, como se están conformando, pues mucho mejor. ¿Sí? Porque no solamente el FAD, del que ya hablamos, no solamente aspiran panistas, sobre todo el presidente del PAN, Ricardo Anaya, que es el que creó toda esta confusión, enojado porque lo balconearon, digamos. Sí, con todo ese informe periodístico del crecimiento de su patrimonio, de sus familiares. De su familia política. No, y el otro, bueno, pues es oficialmente, digamos, es el tema de la designación del primer fiscal general de la República, que ya estaba aprobado que el actual Procurador General de la República podía ser el primer fiscal, que es lo que le llaman el pase automático, y al cual se opone ahora Ricardo Anaya. Pero ya le descubrieron antecedentes que él estuvo a favor de ese pase automático en una legislatura anterior. Entonces, pero en ese tiempo el Procurador General de la República era Jesús Murillo Caram, con el que supongo que tenía muy buena relación Anaya, y no le importaba que quedara de primer fiscal. Se ha pospuesto por muchas razones la designación del fiscal, y ahora pues el que está al frente de la PGR, Raúl Cervantes, pues no le gusta a Anaya. Y a Raúl Cervantes también lo han evidenciado, ¿no? Sí. ¿Qué onda con el Ferrari, con el patrimonio? Bueno, eso, creo que esos son pecados relativos, o sea, porque la familia de Cervantes y él en lo particular tienen dinero, o sea, en este caso... Que no es raro, pues, ¿no? Tipo de posesiones. No están, sobre todo la familia tiene mucha relación con la cuestión legal, y son litigantes de mucho éxito, sus antecesores, y él y toda la familia, hay abogados. Su primo es el consejero político de presidencia consejero jurídico de la presidencia de la República. Entonces, esta familia tiene dinero, y pues tiene la posibilidad de que en caso de que efectivamente sea suyo el Ferrari, pues tiene la posibilidad de comprarlo. Bueno, claro. ¡Qué bueno! O sea, porque no se lo robó. Falsearon información de dónde lo registran, que el emplacado para no pagar tenencia. Lo hace precisamente por esto, porque el temor que tienen muchos políticos a ser exhibidos. O sea, por eso tratan de ocultarlo. Insisto, no se trata de que sea mal habido, se trata de que se iba a provocar un escándalo porque lo iban a acusar de andar derrochando. Sí, ahí viene todo el asunto de que si son transparentes o no los servidores públicos, de que se manejan de manera discrecional. Pero Miguel Ángel, tocábamos muy breve en el anterior bloque que en todo este escenario se ya formaliza en el INE este Frente Ciudadano por México, que bien dices, se le conoce coloquialmente como el Frente Democrático, Auténtico, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y que aseguran va más allá de las elecciones del 2018, porque su vigencia es hasta el 2024,
Pero ¿cuál sería, la verdad, este impacto, la influencia? ¿A quiénes pondría a pensar la integración de este frente? Bueno, pues los candidatos están a la vista, bueno, precandidatos, Margarita Zavala y Ricardo Anaya, entre otros. Rafael Moreno. Rafael Moreno Valle, y a lo mejor se agrega algún otro gobernador. Sí. Bueno, está Ernesto Rufo Apel. Está Eugenio, el rector. Y por el lado del PRD, aunque no es militante, pero es simpatizante, cabeza, digamos, Mancera. Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno del Distrito Federal, los gobernadores de Morelos, de Michoacán, y eventualmente, aunque está un poco en menor nivel, Arturo Núñez de Tabasco. Sí. O sea, bueno, hasta el mismo Bronco, ¿no? El Bronco, bueno, que dice que ha sido o que quiere ser independiente, pero que pues a un frente como este no le haría el feo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa es la gran lucha. ¿Quién va a ser el candidato en caso de que se mantenga al frente? Pues, insisto, hay muchos candidatos y cada uno pues ha tratado de jalar para su lado. Sí, claro. Es natural, lógico. Entonces, el problema es ese. Lo que sí, si la votación, es un análisis un poco raro que hice yo, si la votación fuera como fue la votación en la Cámara de Diputados, donde de hecho ya el Frente ya está un bloque, ¿no? ya presentó un bloque, saldría ganando el PRI, porque ganó la votación en la Cámara de Diputados, bueno, aunque no alcanzó el número de suficientes votos. Y uno de los grandes perjudicados sería Morena. Porque están abiertos a que se sumen Morena otras fuerzas. Solo, y esto es una encuesta de Mitofsky que sacó el periódico El Economista, Morena solo compite casi al mismo nivel que el PRI. O sea, está en lo que es la fotografía, los encuestadores dicen que es un empate técnico, una diferencia de menos de 5 puntos a favor o en contra. Entonces, solos ellos serían enfrentados con el PAN un poquito atrás, pero ya como frente, PAN, PRD, si se Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano superarían tanto al PRI como a Morena. Bueno, vamos a los mensajes, a la pausa aquí en Causa y Efecto, y le invito a que usted participe también a través de nuestras redes sociales, en el Twitter, en el Facebook del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Bienvenidos todos sus comentarios, y es muy breve, por favor no le cambie, quédese con nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Causa y Efecto desde este foro del Instituto Morelense de Radio y Televisión, donde pues le recuerdo que estamos desde nuestros ámbitos periodísticos, de comunicación y de quienes estamos todos los días revisando la agenda cotidiana, rescatando una serie de temas. Miguel Ángel, ya pues finalmente uno de los aspectos que no podemos dejar de tratar es ya la terminación de Erubiel Ávila como gobernador del Estado de México. Ya está entregando su 6º informe. Y con esto también el Partido Revolucionario Institucional, con una serie de acomodos que tal vez de manera obligada tendrá que hacer, ¿no? Sí, se habla mucho de esos cambios y bueno, yo creo que si de verdad se dan, uno de los personajes que pueden quedar involucrados es Erubiel Ávila, aunque también del otro lado hay mucha gente que lo considera potencial candidato presidencial del PRI y de los partidos aliados. Yo en lo particular no lo veo así. Yo creo que va a trabajar en las elecciones, en el área de fortalecimiento del sistema electoral, del cual sabe mucho. Fue 2 veces presidente del PRI en el Estado de México. Fue presidente municipal. Y es un operador político. Entonces yo por ahí lo veo más bien en la organización de las elecciones, sobre todo para rescatar el Estado de México, que sea realmente una fuente de votos importante para el PRI. El Estado de México, todos lo sabemos, es
el que tiene mayor número de ciudadanos registrados en la lista. Que después de nominal. Veracruz era el capital, ¿no? Ahora es el primero, sí. y entonces ese capital es muy importante y lo tiene que rescatar, y yo creo que uno de los encargados de hacerlo valer va a ser Erubiel Ávila, porque, bueno, y además como referencia histórica, digamos, hace 6 años ya Enrique Peña Nieto era virtualmente el candidato del PRI. No había discusión en ese entonces. No tenía rival enfrente y ganó las elecciones, no con tanta amplitud como se esperaba, pero las ganó, y las ganó bien, sin muchas protestas. Entonces, no creo que se repita. En ese entonces quizás se perfilaba, en sus 2 primeros años, quizá 3, Erubiel como uno de los prospectos importantes siguiendo el camino de Peña Nieto. Pero ahora el escenario es diferente, ¿no? Sí, por eso insisto, no es la figura emergente que era Enrique Peña Nieto hace 6 años, y yo creo que la lista oficial de precandidatos del PRI es la que dio el coordinador de los senadores, Emilio Gamboa, ¿no? Que es un hombre súper experimentado, que sabe de eso. Viejo lobo de mar, diría, ¿no? Y 2 veces estuvo involucrado directamente en la sucesión en el PRI, con Miguel de la Madrid, del cual era secretario particular, y con Carlos Salinas de Gortari, que hasta ¿Era programación y presupuesto? ¿Dónde andaba? Estaba en Comunicaciones y Transportes, estuvo cierto, en el Seguro Social. Sí, cierto. Pero era además muy allegado a Salinas, al grado de que muchos lo incluyeron en ese tiempo como precandidato, ¿no? Sí, como un posible candidato. Entonces, pero Emilio siempre ha estado en esa primera línea. Entonces sabe eso, lo que son los suspirantes y los aspirantes, en realidad, ¿no? Entonces, de los realmente aspirantes son Miguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación, José Antonio Mid de Hacienda, Narro. José Narro Robles, de la Secretaría de Educación Pública, y Aurelio Nuño en la en Salud, Narro, y en Educación Pública, Aurelio Nuño. Entonces, creo que esos son los precandidatos. No se va a agregar nadie más en la recta final, y además, bueno, ya estamos muy cerca. En su momento, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari quería que el destape o la nominación del candidato presidencial del PRI se hiciera en enero, y con toda su fuerza, porque Salinas llegó mucho más fuerte que Peña Nieto a esta parte final del gobierno. No pudo hacerlo. Entonces, de acuerdo con la tradición, de acuerdo con las presiones, con la celeridad de los procesos electorales, para octubre y a más tardar en noviembre ya vamos a tener candidatos en todos los partidos, incluido el PRI. Y va a haber tiempo para abordarlo. Vamos a cerrar, Miguel Ángel, si te parece, el programa con algo que ocurre allá en los Estados Unidos. Se dio a conocer la terminación del DACA, este programa que beneficiaba hasta hace algunos días a jóvenes que en su calidad de inmigrantes, los papás se los llevaron desde pequeños y tenían grandes beneficios con una disposición que tuvo Barack Obama. Llega Donald Trump, dice, esto ya no va a ser así, y ponen la incertidumbre a todos ellos. Sí, de verdad estará generando, además de la polémica y controversia que esto motiva, pero ¿qué pasa con México? Yo creo que, y lamento mucho que no se realicen los sueños, en lo particular de cada uno de esos Dreamers, que son muchos, pero en términos generales yo creo que México podría resultar beneficiado, porque es gente que ya está capacitada, de alto nivel académico, mínimo educación media superior, y si no es que ya en los grados de licenciatura o hasta en posgrados, y que podríamos ser aprovechados. Claro, depende de la capacidad de nuestra planta industrial, de nuestra economía, para darles unos buenos empleos y todo. Y diríamos que yo haría una figura diciendo que realicen su sueño aquí en México en vez de realizar el sueño americano. Vienen ya bilingües, vienen capacitados, preparados, pero ¿México está preparado para eso? No sé si lo esté,
pero debería estarlo. Y tenemos muchas posibilidades. La revisión del Tratado de Libre Comercio, también impuesta por Donald Trump, puede abrir muchas posibilidades, ya sea en el comercio con Canadá y con Estados Unidos, que los dos son de habla inglesa, que es lo que hablan los Dreamers, o con otras naciones, porque necesitamos diversificar la venta de nuestros productos. Los productos agropecuarios ya nos pusieron el ejemplo, llegan a más de 100 naciones y están representando ingresos de más de 29,000 millones de dólares. Entonces, por ahí está el camino. Si tenemos la capacidad y sabemos organizarnos, esos Dreamers podrían ayudarnos a desarrollar y a tener nuevos clientes para no depender ya tanto del mercado de los Estados Unidos y de Canadá, que es el segundo, si no me equivoco. Bueno, pues el tema seguramente va a dar para siguientes programas, Miguel Ángel. Por lo pronto, recuérdanos dónde te pueden leer, dónde te pueden seguir. En el diario Crónica, la columna Clase Política, los martes, jueves y sábados, y en la página de internet conclaseweb.com. Gracias, Miguel Ángel. Y se lo damos también a Leonardo Valadez, ya el próximo programa ya estará con nosotros. Ahí lo puede seguir en Hombres del Poder, ahí en sus redes sociales, a Leonardo Valadez y a su servidor. Ya lo saben, diferentes espacios del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y en las redes sociales ahí me encuentra como Guillermo Correa. Muchas gracias por acompañarnos. Continúe con la programación del canal de Morelos y hasta la próxima semana.